Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Shaper Talks. Mi nombre es Rodrigo Sosa. Soy emprendedor social, tengo 26 años. Me toca coordinar hoy una empresa social que se llama Candela, que nace para generar espacios laborales a personas con discapacidad intelectual. Lo hacemos a través de la elaboración de productos de limpieza. Bueno, antes que nada les quiero agradecer por estar acá compartiendo con nosotros en este espacio. Este espacio lo que busca hacer es un espacio de conversación con algunos shapers donde puedan hablar, plantear sobre ejes que Global Shapers Internacional plantea en su desarrollo como organización, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando sobre inclusión con Hugo Rojas. Y bueno, quiero dar unos minutitos mientras le voy presentando a Gabriela Daona, que es ahora nuestra curadora del Hub de Asunción, para que se terminen de conectar, ¿verdad? Gaby es ingeniera en informática. eh, Ella, como les había comentado, es la curadora de este año de nuestro Hub de Asunción. Ella se dedica a lo que es el desarrollo de software y es coordinadora de una organización que educa a niñas en todo lo que es la programación. Le presento a Gaby porque quiero cederle la palabra y que nos pueda explicar un poco mejor sobre qué son los Global Shapers. Bienvenida, Gaby. Gracias, Rodrigo. Bueno, entonces, sin más preámbulo, les voy a mostrar un poquitito de qué se trata esto de Global Shaper, qué es lo que es un hub, qué es lo que es Global Shaper Asunción. Bueno, y básicamente los Global Shapers, si quieren tipo tener toda la info de cómo encontrarnos y qué realmente somos, pueden entrar a globalshaper.org, ahí está toda la información de la red mundial y de toda la comunidad de Global Shapers. Consiste en una red de jóvenes que busca hacer impacto en su comunidad. Y los hubs se forman en base a diferentes ciudades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Asunción, Global Shaper Asunción Hub, pero así como nosotros, existen otros 2000 hubs alrededor de todo el mundo de jóvenes que están buscando de alguna forma impactar en su comunidad con proyectos o directamente trabajando juntos en alguna iniciativa. La red global se fundó en el 2011 por el profesor Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial. Y los Shapers son individuos altamente motivados que tienen gran potencial para futuros roles de liderazgo en la sociedad. En Latinoamérica existen 66 hubs y Latinoamérica es la región que tiene más proyectos en la actualidad. Eso quiere decir que dentro de todo la red de Latinoamérica es la que está moviendo más actividades dentro de la red global. El rango de edad para ingreso es de entre 18 y 27 años y te puedes quedar hasta los 33 años más o menos. La comunidad de Global Shaper Association Hub nació en el 2012. Lo importante saber sobre los Global Shaper y por qué estamos haciendo esto del Shaper Tag es porque nosotros tenemos áreas de impacto. Las áreas de impacto son las áreas o los diferentes tipos de proyectos que tenemos que hacer y que de alguna forma busquen cambiar o impactar en nuestras comunidades. Este año las 3 áreas de impacto son clima y medio ambiente, educación y empleabilidad, equidad e inclusión. Justamente por este último ítem de equidad e inclusión es que nosotros estamos lanzando ahora Shaper Talk como para contarles a ustedes de qué se tratan estas áreas de impacto y cómo nosotros desde nuestras pequeñas casas, de nuestras comunidades pequeñas en los diferentes puntos del país, podemos contribuir también a este cambio o a este impacto que queremos lograr. Estos son los Global Shapers de la actualidad. Algunos están faltando aquí en la foto. Somos más o menos una red de 24 que estamos activos ahora mismo y estamos buscando sumar gente. Entonces, les pido a todos que estén atentos a nuestras redes sociales. Global Shaper Asunción Hub, también en Facebook, en Twitter y en Instagram, porque vamos a estar lanzando próximamente una convocatoria para que más jóvenes puedan sumarse. Y dicho esto, entonces me encantaría empezar con el Shaper Talk, la primera edición que en esta oportunidad se va a tratar sobre el área de inclusión. Gracias.
Muchísimas gracias, Gaby, por la presentación de Global Shapers. También quiero volver a hacer hincapié en que es importante seguir creciendo como red, como hub. Entonces, yo no comenté, yo me sumé en el 2019, así como Alejandro Asunción, así como también Hugo, con quien vamos a estar conversando hoy. Así que estén atentos, es súper lindo seguir sumando miradas a organizaciones que generen impacto, ¿verdad? Bueno, para seguir con nuestro paso de conversación e ir ya a nuestro tema que es la inclusión el día de hoy, ¿verdad? Me encanta porque vamos a volver a compartir un espacio con Hugo Rojas. Hugo Rojas es también un emprendedor social, desarrolló una trayectoria en lo que es la inclusión sociolaboral en personas con discapacidad intelectual, coordina y acompaña procesos de construcción de una cultura inclusiva, ¿verdad? Él estudió psicología y también es coach sistémico y coach en innovación, ¿verdad? Él es miembro del Hub de Asunción también, Global Shapers, desde el 2019. Así que buenas tardes, Hugo. Bienvenidísimo. Bueno, hola Rodrigo. Bueno, un gusto estar compartiendo esta tarde con todas las personas que están conectadas. Bueno, un gusto también poder participar de un espacio que estamos iniciando. La idea un poco es compartir acerca de los distintos pilares en los que estamos trabajando desde Global Shaper, desde la comunidad de Global Shaper. Y bueno, muy contento de poder hablar sobre la inclusión en esta tarde. Así que bueno, súper atento también a todas las preguntas, comentarios que quieran hacer. La idea es que sea un espacio distendido, que podamos conversar a través del chat. Así que nada, eso. Traemos nosotros una propuesta, en este caso y en esta primera ocasión el tema de la inclusión. Y bueno, conversemos todas esas preguntas sin tabúes, sin prejuicios. Anímense a comentar. Si es que nos están siguiendo en Facebook, pueden utilizar el chat de Facebook. Y si nos están siguiendo en YouTube, también pueden utilizar el chat de YouTube y ahí vamos leyendo sus comentarios, las preguntas que tengan y bueno, vamos conversando a partir de lo que vaya ocurriendo, ¿sí? Bueno, ahí voy a compartir la presentación. ¿Me confirmás si es que está saliendo? Sale. Excelente. Bueno. A partir de ahora yo veo solamente mi pantalla, no te estoy viendo, Rorro, así que háblame nomás por el micrófono cualquier pregunta que vaya surgiendo en el momento. Brevemente quiero hacer una presentación para poner el tema sobre la mesa y bueno, y después vamos conversando, ¿sí? Son unos 10 minutitos que les voy a robar para romper un poco el hielo, para poder contextualizarnos, alinearnos y bueno, y después vamos leyendo las preguntas o vamos conversando, ¿sí? Ahí Rorro ya me había presentado, pero quería comentarles un poco más acerca de mí. Actualmente estoy trabajando como Project Manager en una empresa latinoamericana que se llama Incluyeme.com. Incluyeme es un portal de empleo que busca conectar oportunidades laborales inclusivas con personas con discapacidad que están buscando trabajo. Entonces buscamos ser ese nexo y poder desarrollar un programa de diversidad e inclusión en distintas organizaciones con las que venimos trabajando en toda Latinoamérica casi, pero hoy en día estamos presentes en 8 países. Y bueno, ya tenemos más de 200.000 personas con discapacidad registradas en el portal, más de 2.000 de ellas ya consiguieron trabajo. Y bueno, y trabajamos con empresas que buscan apostar por la inclusión, por la diversidad, ya con más de 500 empresas en la región, ¿verdad? Muy contentos que desde el 2018 en Paraguay también hayan empresas paraguayas que estén siendo pioneras y transmitiendo un poco el valor que tiene la diversidad y la inclusión en los lugares de trabajo, ¿verdad? Aportando un poco a la cultura organizacional. Y para dar un poco de contexto acerca del tema que nos convoca hoy, que es la inclusión, quiero compartir un poco acerca de por qué desde Global Shaper estamos poniendo este tema sobre la mesa. Y Gaby nos contaba un poco también acerca de esto, pero tenemos 3 áreas de impacto, ¿verdad? Que como las estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el clima y el medio ambiente, también la educación y la empleabilidad, y por último, pero no menos importante, lo que tiene que ver con la equidad y con la inclusión.
que es el tema que nos trae hoy acá. Lo que nosotros buscamos desde Global Shaper al apostar por la equidad y la inclusión es que vemos de que hoy en día los jóvenes, y no solamente los jóvenes, los líderes políticos, empresariales, sociales también, se están dando cuenta y están tomando conciencia de que los equipos diversos, que los equipos inclusivos son los que mejor se están adaptando a situaciones como la que estamos transitando hoy en día como humanidad, que es una crisis global, ¿verdad? Y vemos de que los equipos diversos, que los equipos inclusivos son los que mejor se adaptan. ¿Por qué? Por esa manera distinta de poder adaptarse, esa manera distinta de poder hacer las cosas y de enriquecerse el uno con el otro, ¿verdad? Que podemos pensar distinto, que podemos actuar de distintas maneras, pero que uniéndonos con un propósito en común podemos lograr grandes resultados. Un poco esto es lo que nos motiva a nosotros como Global Shapers al apostar y al trabajar por la equidad y la inclusión. Y como pueden ver ahí, uno de los objetivos es poder capacitar a la mayor cantidad de personas en este tema, así como los otros pilares también, respondiendo un poco también a los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el objetivo número 8 y número 10 que venimos también trabajando nosotros desde Inclúyeme, que tiene que ver con el trabajo decente, que tiene que ver también con la reducción de las desigualdades, en donde todos los ciudadanos del mundo podamos tener las mismas oportunidades para estudiar, las mismas oportunidades para trabajar, para hacer lo que realmente nosotros queremos, ¿verdad? En cuanto al trabajo, al estudio, a lo social, a lo que queramos hacer, pero que esas desigualdades se vayan reduciendo y que no sea una limitante o una barrera según una condición física, sensorial que podamos tener, ¿verdad? Un poco eso es lo que busca promover también la inclusión. Y para hablar un poco de cuáles son los números del tema, ¿verdad? Por lo menos de lo que nosotros trabajamos desde Inclúyeme, que es la diversidad y la inclusión de personas con discapacidad. Si bien quiero hacer acá un alto al decir de que la inclusión no solamente es trabajar con personas con discapacidad, ¿verdad? Cuando decimos inclusión, hablamos de que todas las personas tengan las mismas oportunidades para poder hacer uso de sus derechos, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de la discapacidad, que es el área de acción que nosotros estamos trabajando desde la organización donde trabajo actualmente y donde por ahí podemos responder a las preguntas que puedan ir surgiendo. Entonces, imagínense y vean este dato que estoy compartiendo ahora en pantalla, en donde según la OMS, más del 15% de la población mundial hoy en día tiene discapacidad, ¿verdad? Hoy en día, más de 1.000 millones de personas tienen alguna condición física, sensorial, y acá entran desde los adultos mayores que adquirieron una discapacidad producto de alguna enfermedad o producto de la edad avanzada. También entran en este porcentaje las personas que nacieron con alguna condición, ¿verdad? O personas que por ahí tuvieron algún accidente y adquirieron alguna discapacidad. Bueno, todo este universo forma parte de la población con discapacidad, que es un número bastante alto en cuanto a la población total y global, ¿verdad? Viniendo un poco más a nuestra región, ¿verdad? Y según datos también estos son datos previos a la pandemia, ¿verdad? Todavía no tenemos datos específicos posterior al COVID, ¿verdad? Pero antes del COVID, inclusive ya se estimaba de que más de 30 millones de personas en edad laboral y que tienen alguna discapacidad estaban desempleadas. Imagínense, solo en Latinoamérica, más de 30 millones de personas con discapacidad están queriendo trabajar, están queriendo tener una oportunidad y no están encontrando. Producto de barreras que están presentes en la sociedad, producto de prejuicios capaz o de ciertos mitos que están presentes más que nada por desconocimiento sobre todo, ¿verdad? Porque es un tema que no se habla mucho, es un tema que de repente tiene ciertos tabúes, ¿verdad? Y eso también buscamos nosotros desde este espacio, poner el tema sobre la mesa, empezar a conversar sobre esto y empezar a aprender juntos, ¿verdad? De que cuál es el valor realmente que aportan las personas con discapacidad en el mundo del trabajo, en lo social, en cualquier sector, ¿verdad? Y que esa
condición que tenga la persona no le limita para poder aportar su granito de arena para construir una mejor sociedad. Ahora que tenemos más o menos el pantallazo a nivel global y a nivel de Latinoamérica, quiero poner el foco en Paraguay, ¿verdad? Y estos datos son una proyección que se tiene a partir del último censo que se hizo, ¿verdad? Si bien los datos no son tan precisos, ¿verdad? Se estima que más del 12% de la población en Paraguay hoy en día tiene algún tipo de discapacidad. Esto quiere decir que si somos más o menos, a ver, acá tengo el número, ¿verdad? Más o menos 800.000 personas tienen algún tipo de discapacidad hoy en día en Paraguay, ¿verdad? Un número bastante elevado y que si nos ponemos a pensar nosotros, bueno, si es que el 12% de la población tiene algún tipo de discapacidad, ¿dónde están estas personas, ¿verdad? Porque imagínense, la última vez que se fueron al supermercado, por ejemplo, les pregunto si es que el 12% del total de las personas que estaban en el súper tenían alguna discapacidad. Muy probablemente no. Muy probablemente hayan visto una, dos de repente con la que se hayan cruzado. O cuando salen con amigos a cualquier lado, no sé, a un restaurante, por ejemplo. El 12% de las personas que está comiendo en el restaurante muy probablemente no tenga discapacidad, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están, verdad, estas personas? ¿Verdad? Que los números reflejan que hoy en día el 12% de la población total de Paraguay tiene algún tipo de discapacidad. ¿Dónde están? ¿Por qué no las vemos, ¿verdad? Y muy probablemente no las vemos en esa proporción en los distintos lugares donde nos desarrollamos por el tema de las barreras que encuentran estas personas en la sociedad, ¿verdad? Barreras como basta con mirar nuestra vereda para ver de que inclusive a personas sin discapacidad les es difícil transitar por las veredas, ¿verdad? O al ir a algún edificio, a hacer alguna gestión en algún banco o en cualquier empresa o lo que sea, realmente vemos de que las instalaciones no están preparadas, o si es que las instalaciones están preparadas, muchas veces las personas que reciben al público, al cliente, no tienen las herramientas suficientes para poder interactuar y brindar una atención adecuada a todas las personas, ¿verdad? Entonces vemos de que hay muchas barreras presentes todavía en la sociedad y tenemos mucho por hacer. Y acá brevemente les quiero compartir algunos datos que a partir de una encuesta que hicimos el año pasado a más de 100 empresas del sector privado en Paraguay. Y fíjense lo que nos decían, ¿verdad? Del total de las empresas a las que entrevistamos y presentamos esta encuesta, le preguntábamos si es que tenían colaboradores con discapacidad trabajando en su organización. Y solamente el 36% de las empresas encuestadas nos dijo que sí tenían alguna persona con discapacidad trabajando, mientras que un 64% dijo que no, ¿verdad? Un porcentaje bastante elevado, ¿verdad? Y también, sobre todo, este número. Sumando el total de colaboradores de estas 100 empresas a las que entrevistamos, daban 18.300 funcionarios. De esos 18.300 funcionarios de las empresas a quienes preguntamos, menos del 1% manifestaba tener alguna discapacidad. Realmente son datos alarmantes, son datos que llaman la atención y que nos demuestran que tenemos que hacer mucho todavía para promover la inclusión en el sector privado, en el sector laboral, ¿verdad? Y en el sector social, ¿verdad? En todos lados, ¿verdad? Otra de las cosas que más nos llamó la atención, y con esto voy cerrando ya también de a poco esta primera presentación, tiene que ver con que si les preguntábamos si es que ellos consideraban que su lugar de trabajo era accesible para personas con discapacidad. Y el 42% nos dijo que no era accesible para todas las personas su edificio. Y hay otro número, un número bastante interesante, ¿verdad? Que el 25% directamente no sabía si es que era accesible o no, porque no tenía las herramientas como para saber si es que realmente era un edificio accesible. O sea, sumando el 25% y el 42% de personas que no sabe cómo identificar si es accesible o no el espacio, y otras personas que directamente dicen no es accesible, realmente también
a nivel edilicio y arquitectónico hay mucho por hacer todavía. Entonces, algunos datos alarmantes, algunos datos que nos tienen que llamar la atención para empezar a accionar, ¿verdad? Desde el lugar donde nos toque estar para poder generar una sociedad para todos sin importar la condición, ¿verdad? Por último, para las personas también que por ahí están participando por primera vez de una charla sobre inclusión y sobre discapacidad, me gustaría compartir esto para entender de qué es lo que hablamos cuando hablamos de discapacidad. Esta es una definición que se estableció en la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y para no leer el párrafo así de largo y no marearles tanto, quiero explicarles con algunas gráficas, ¿verdad? ¿Qué se entiende por discapacidad? Inicialmente se asociaba la discapacidad como algo netamente físico, una deficiencia física que tenía la persona. El concepto de la discapacidad fue evolucionando en la medida que fue pasando el tiempo también, y hoy en día se entiende como discapacidad a la suma de estos tres factores. ¿Cuáles son estos factores? Por un lado, la deficiencia física que pueda tener la persona, más la barrera que la sociedad le impone a las personas para poder ejercer sus derechos, y por ende, mientras más barreras tengan las personas en la sociedad, menos participación van a tener. Y acá quiero volver a ese ejemplo que ponía del supermercado y del restaurante, ¿verdad? ¿Por qué no están las personas con discapacidad yendo a estos lugares? Y son efectivamente por esas barreras y la poca participación que pueden tener producto de una deficiencia física que tuvieron y que la sociedad no está preparada para recibir y para recibirla a las personas con discapacidad. Entonces, sumando estos tres factores, se entiende el concepto de discapacidad, y es muy importante que podamos nosotros incidir en cada uno de estas características para poder trabajar y proponer ideas que fomenten la inclusión en los distintos sectores de la sociedad. Hasta acá quiero compartir esta presentación más que nada para poder conversar sobre el tema, para poder alinearnos y entender mejor de qué es lo que estamos hablando, pero no quiero yo apoderarme del micrófono y quiero abrir el espacio a preguntas que puedan haber, o Rorro, si es que quiere agregar algo también, con muchísimo gusto. Vamos conversando a partir de ahora y en los próximos minutos que nos quedan, ¿sí? También ahí les dejo por último mi contacto, súper a disposición para seguir conversando sobre el tema después de esta sesión. En mi correo hugo@incluyeme.com, ahí tienen mi número de celular también. Y bueno, y con muchísimo gusto después también podemos seguir conversando y profundizando del tema. ¿Y Gaby, Rorro? Hola Hugo, muy buena la presentación, muchas gracias. Aprovechando que estoy también en el live con Rodrigo, te quería preguntar cómo nosotros podemos ayudar o contribuir a que estas personas rompan esas barreras desde nuestras casas. ¿Qué pequeñas acciones podemos hacer para hacer una sociedad más inclusiva? Bueno, realmente no hay una sola indicación o un manual de instrucciones a seguir para poder ser más inclusivos, ¿verdad? Depende mucho del contexto en el cual nos estemos desarrollando. Pero yo lo que podría decir que es clave es empezar a conocer y empezar a conversar del tema, ¿verdad? Si en espacios como este, o empezar a leer, a ver, hay demasiada información por todos lados para conocer un poco sobre la discapacidad. Y acá voy a aprovechar un poco para poner algunos ejemplos, ¿verdad? La discapacidad no solamente es una persona usuaria de silla de ruedas, no es solamente una persona que tiene alguna discapacidad intelectual. También forman parte las personas que tienen discapacidades sensoriales, como las personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual. Está también la discapacidad visceral, que tiene que ver con cuestiones del funcionamiento interno del organismo, ¿verdad? Entonces, hay también una gran diversidad dentro del mundo de la discapacidad. Entonces, depende mucho de la persona con discapacidad con la que nos estemos relacionando para poder tomar ciertas acciones, ¿verdad? Pero diría empezar a conocer
y en la medida que vamos conociendo, vamos a ir tomando conciencia también de lo que va ocurriendo. Por ejemplo, cuando yo empezaba a conocer sobre todo el mundo de la inclusión, me acuerdo que al principio era como un policía. Me iba a tal lugar y decía, acá no hay rampa, este baño no está preparado para una persona con discapacidad y cosas como esas, porque iba tomando conciencia y me iba dando cuenta de que, pucha, acá o en mi casa mismo, ¿verdad? Hoy en día, si es que a mí me toca recibir en mi casa a una persona que es usuaria de silla de ruedas, ¿por dónde le voy a recibir? ¿Por dónde va a entrar a mi casa? ¿Cómo voy a hacer para que llegue hasta mi sala para que pueda compartir conmigo? Entonces, así vamos tomando conciencia y vamos viendo que, bueno, puedo hacer un ajuste acá, puedo hacer otro ajuste allá. Y por último, por más de que hagamos todos los ajustes, por más de que tengamos los baños preparados, el edificio preparado, si con nuestra actitud no estamos abiertos y predispuestos, de nada va a servir todos los ajustes edilicios que hagamos ahora, porque primero y fundamental es la actitud y la predisposición de poder recibir y poder interactuar con otras personas sin importar su condición. Buenísimo, gracias Hugo. Y me gustó mucho lo que hiciste, que tu presentación tenía un subtítulo y dentro de todo también es inclusiva para la gente con discapacidad auditiva, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, en esta oportunidad no tuvimos la oportunidad, valga la redundancia, de poder tener un intérprete de lengua de señas, pero por lo menos tratamos de poner subtítulos para que si es que hay personas con discapacidad viendo y participando de esta sesión, puedan por lo menos leer y puedan saber de qué estamos conversando. Entonces son pequeños ajustes, un ajuste que se puede poner desde PowerPoint y automáticamente ya tenemos ahí los subtítulos en vivo, con algunos pequeños errores, pero por lo menos se entiende el contexto de lo que estamos conversando. Súper. Entonces te dejo con Rodrigo, seguro tiene más preguntas para vos. Gracias, Hugo. Súper. Bueno, Gaby, justo tuve un problema, tiene que pasar para esas cosas. Sumando un poco, Hugo, lo que vos comentabas, que también me sigue sorprendiendo cada vez más, y eso que yo estoy, creo que bastante compenetrado en el mundo de la discapacidad, me siguen sorprendiendo los números, me hacen brutales. ¿Verdad? Ya lo que dijiste que es clave, que nosotros no vemos en el día a día, justamente por la cantidad de barreras, que inconscientemente, de alguna u otra manera lo hicimos, pero que hoy es importante empezar a conversar sobre esto para empezar a ir derribando esas barreras, ¿verdad? Y una de las complicaciones que a mí me sorprendió muchísimo es que, bueno, que hoy en día nosotros tenemos que salir con tapabocas a la calle y creo que pocas personas en algún momento se habrá preguntado qué hace esa persona con discapacidad auditiva que leía labios para comunicarse hoy, ¿verdad? Y esas son pequeñas acciones que ni habrá pasado digamos, por el pensamiento de una sociedad, ¿verdad? Pero para ir continuando un poco con las preguntas, Hugo, esa pequeña reflexión previa, yo te quiero preguntar si es que, o sea, de acuerdo a tu percepción, ¿cuáles son aquellos mitos más comunes que se suelen mencionar al momento de hablar de la inclusión de personas con discapacidad? Súper. Bueno, una pregunta súper interesante y súper compleja a la vez. Voy a contar un poco de lo que me toca a mí vivir acompañando a empresas en sus procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Cuando nosotros nos acercamos a un gerente de recursos humanos o a un gerente general a contarles y a empezar a planificar su proyecto de inclusión, una de las primeras cosas que nos suelen decir es: nuestro edificio no está preparado, entonces no podemos hacer inclusión nosotros en nuestra empresa. Y si bien es importante, y ahí nosotros también decimos, ahora no hace falta empezar por derribar nuestro edificio y construir uno nuevo para hacer inclusión. ¿Verdad? Uno puede hacer inclusión, primero que nada, con esto que decía anteriormente, el tema de la actitud y la apertura. Y por otro lado, bueno, empecemos por donde podamos y con lo que podamos. Entonces, si no tenemos un baño preparado, si no tenemos una rampa preparada, bueno, veamos a esas discapacidades que sí podemos trabajar, ¿verdad? Una persona que tiene movilidad reducida en un brazo, por ejemplo, o en una pierna, no necesita una rampa, no necesita un baño súper preparado para poder ir a trabajar, ¿verdad? Pero ese ejemplo de poder darle la oportunidad a la persona
por el talento y por la capacidad que tiene y no por la limitación, ya es un ejemplo. Y ya estás empezando vos a transmitir de esa manera a tus colaboradores, a tus clientes, a todo el entorno de que sos una empresa abierta a la diversidad, que sos una empresa abierta a la inclusión. Y esto es un ejemplo de los mitos más comunes que solemos encontrar y que nos dicen, no, mi edificio no está preparado, yo no puedo hacer inclusión y realmente no es así. Y para poner un ejemplo más amplio y no solamente el mundo empresarial, hay muchas personas que dicen, yo no sé tanto si quiero interactuar con personas con discapacidad porque son personas que se enferman mucho, se enferman rápido, ¿verdad? Y realmente es una afirmación desde el desconocimiento esta, porque hay que entender que la discapacidad no es una enfermedad, son cosas distintas. La discapacidad es una condición que tiene la persona y como veíamos en la presentación, producto de su deficiencia, más las barreras presentes en la sociedad y la ausencia de la participación de las mismas. Entonces, una persona con discapacidad puede enfermarse como cualquier otra persona sin discapacidad también, pero no es una persona enferma necesariamente. Eso hay que entender, ¿verdad? Una condición y no una enfermedad. Es una condición que en ocasiones puede ser adquirida producto de una enfermedad, pero no en todos los casos es así, ¿verdad? Entonces, un poco derribar ese mito de que las personas con discapacidad son personas enfermas porque realmente son cosas muy distintas, ¿verdad? Otro de los mitos con los que nos solemos encontrar. Buenísimo. Creo que es interesante también y es un ejercicio que nos permite empezar a mirarle a las personas como un universo único a cada uno. Porque más allá de eso, cada uno tiene alguna limitación o alguna habilidad, ¿verdad? Más que la otra. Exactamente. Todo, ¿verdad? Uno puede, pues yo por ejemplo soy pésimo para el baile y hay otras personas que pueden ser excelentes bailarines, ¿verdad? Entonces yo tengo una limitación para bailar, pero así también otros tienen el talento para desplegar todo su arte bailando, ¿verdad? Entonces, por eso también no se utiliza más ese concepto de personas con capacidades diferentes, ¿verdad? Porque no aplica, ¿verdad? Porque absolutamente todas las personas tenemos capacidades diferentes, ¿verdad? Uno puede ser bueno para los números, otro puede ser bueno para el fútbol, otro puede ser bueno cantando, o sea, todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces no aplica a las personas con discapacidad el concepto de personas con capacidades diferentes. Entonces también ahí aprovechar el espacio para actualizar un poco de que el término correcto en realidad es persona, ante todo, que tiene una discapacidad. ¿Y por qué hago el énfasis en persona? Porque eso somos, ¿verdad? Y al ser una persona tenemos derechos, tenemos dignidad y tenemos que tener la oportunidad de poder ejercer esos derechos en la sociedad, por más de la condición que tenga la persona que puede ser la discapacidad. Entonces, de vuelta, y el término correcto que se utiliza hoy en día es persona con discapacidad. Y está bueno, y ahí te completo, Vito, también con responsabilidades, siendo personas, ¿verdad? Con o sin discapacidad, pero la persona con discapacidad también tiene responsabilidades, ¿verdad? Muchas veces hay responsabilidades. Buenísimo. También aprovecho antes de pasar a la siguiente pregunta, Hugo, para comentarle a las personas que nos están viendo, ya sea la plataforma, cualquiera de la plataforma Facebook o YouTube, que nos pueden dejar comentarios o preguntas, ¿verdad? Sea sobre Global Shapers o discapacidad, ¿verdad? Vemos que Lore Segovia ya nos dejó un comentario, una pregunta en realidad que vamos a leer dentro de unos minutos para poder ir sabiendo cuáles son las cosas que cuestionan las personas que nos están viendo, ¿verdad? Porque quieren saber más, simplemente. Y una pregunta también que tengo, ya que hablabas de los líderes o de los gerentes de recursos humanos, ¿cómo crees o por qué crees en realidad? ¿Por qué? ¿Por qué crees que es importante generar líderes, sean políticos, sobre todo, yo creo, ¿verdad? Pero también sociales, empresariales, con una mirada desde la diversidad e inclusión? Bueno, buenísima pregunta también. Y yo creo que estamos transitando por un periodo que nos está demostrando la importancia de poder tener líderes de cualquier ámbito que estén abiertos a la diversidad y que incluyan a la diversidad en sus distintos equipos de trabajo o en sus distintos campos de acción. ¿Por qué? Porque esta diversidad nos termina enriqueciendo a todos. Imagínense ante una situación de crisis como la que estamos pasando, perdón.
Si todos pensamos iguales, si todos sabemos hacer la misma cosa, muy probablemente estemos dejando de lado las habilidades y el talento de otras personas que están haciendo y que tienen la forma de hacer las cosas de manera diferente. Nos estamos perdiendo de muchísimo talento al no incluirlas a personas que hacen las cosas de manera distinta o que tienen una manera distinta de pensar. Y sobre todo, creo que los líderes de hoy en día, y sobre todo, bueno, los líderes más exitosos a nivel empresarial y a nivel político, está demostrado que son esos líderes que son capaces de poder escuchar posiciones distintas, de poder generar consenso por más de tener distintas posiciones. Y en esa diversidad nos enriquecemos todos, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy en día es una habilidad clave y obligatoria que tiene que tener cualquier líder en cualquier ámbito, el poder tener esa capacidad de generar consenso ante la diversidad, ¿verdad? Entonces yo creo que así como hace un tiempo cuando se buscaba, no sé, buscamos gerente que sea experto en finanzas, yo creo que hoy en día necesitamos gerentes y líderes capaces y expertos en trabajar con personas diversas, de cualquier índole, sin importar su partido político, sin importar su orientación sexual, sin importar su condición física, y que nos enriquezcamos todos a partir de esas habilidades que cada uno tiene para aportar. Buenísimo. Clave la inteligencia colectiva como una herramienta para buscar un camino, para buscar soluciones, ¿no? Creo que las personas con discapacidad aportan un montón sobre eso, ¿no? Bueno, ahí nos van llegando preguntas, Hugo. Te quiero hacer una última y después pasamos a las preguntas que nos están haciendo. Eh, y esta pregunta va un poco más al plano nacional, ¿verdad? ¿Y cómo vos crees que estamos a nivel nacional en cuestiones políticas públicas que garanticen la inclusión plena? Bien. Bueno, hay que invitarles a las personas que quieren conocer un poco más, pueden visitar la página de la CENADIS, ¿verdad? Que es la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay una pestaña donde están todas las leyes relacionadas a los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, la gente que quiera interiorizarse, le invito a visitar la página de la CENADIS. Y respondiendo a la pregunta de Rorro, yo creo que tenemos leyes muy interesantes, bastante completas, bastante integrales. Tenemos una ley que busca promover la educación inclusiva, una ley que plantea la obligatoriedad en las instituciones públicas para contratar a personas con discapacidad. Tenemos otra ley que establece incentivos fiscales para empresas privadas que contraten a personas con discapacidad también. Una ley que nos dice cómo tienen que ser nuestros establecimientos para poder ser espacios accesibles. Realmente tenemos leyes muy interesantes. Paraguay como Estado está suscrito a la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde Paraguay dice, nosotros vamos a trabajar y vamos a velar los derechos de todas las personas sin importar su condición. Y así tenemos miles de leyes y reglamentos que buscan generar y garantizar la participación de todas las personas. Sin embargo, en la realidad vemos de que todavía hay mucho por hacer. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la ley que establece la obligatoriedad de contratación de personas con discapacidad en el sector público, dice que el 5% tienen que ser personas con discapacidad. Y hoy en día hay instituciones públicas muy pocas que cumplen y muchísimas otras que todavía no cumplen. Y es una ley y ellos están obligados a cumplir con eso, pero todavía realmente hay mucho camino por recorrer. Entonces yo creo que nosotros debemos, desde todos los sectores, empezar a pensar y conversar juntos cómo podemos hacer para, por un lado, fiscalizar de que se cumplan estas leyes y por otro lado, bueno, buscar las maneras más prácticas para que esto pueda realmente ser una realidad, para que lo planteado en las leyes y en las políticas públicas existentes puedan ponerse en práctica efectivamente. Entonces creo que ese es el camino que tenemos que recorrer y el gran desafío que tenemos como sociedad todavía. Mismo, a ver, y creo que respondimos una pregunta que es la pregunta de Nati Paredes, que pregunta, ¿no sé, alguna política pública modelo en materia de inclusión laboral? Creo que ahí, no sé si te gustaría profundizar un poco más
o pasamos a la siguiente. Bueno, hay puntualmente una política pública modelo como tal. No sé, yo te puedo hablar de ejemplos que conocemos de la región, ¿verdad? Por ejemplo, una ley de Chile, una ley de Colombia o de México que tienen programas muy interesantes de inclusión. Pero yo creo que el desafío de la política pública es la que mejor se adapte a la realidad y a las necesidades de su entorno, de la sociedad, ¿verdad? No me animaría a decir esta es la política modelo. Creo que el desafío está en ver cuál es la que se adapta mejor a nuestro entorno y a nuestra realidad. Eso es fundamental, yo también me quiero sumar, la verdad. Es interesante entender de que las políticas o sobre todo cómo generar un espacio, una condición para la persona con discapacidad se debe dar desde la condición en donde vaya a desarrollar, ¿verdad? O sea, en un país, en la empresa, ¿verdad? En la sociedad. Pero eso es sumamente importante. Bueno, vamos a la pregunta de Lore, que le había mencionado un ejemplo que pregunta, ¿cree que los cupos laborales para personas con discapacidad sería una buena solución en nuestro país? Bueno, en el sector público tenemos una ley, como bien decía, que ya establece una cuota mínima, que es del 5%, y planteaba la solución, ¿verdad? Por lo menos cuando diseñaron esa ley, decían, bueno, ahora que tenemos esta ley, todas las instituciones públicas van a cumplir, y realmente vemos de que todavía no fue una solución esa ley, ¿verdad? Y que hay mucho todavía por recorrer, ¿verdad? Y ahí también quiero ser un poco más fino en este tema. No se trata solamente de contratar a personas con discapacidad para cumplir una ley y para estar en regla, ¿verdad? Uno tiene que contratar realmente por el talento y el valor y el perfil que tiene la persona, ¿verdad? Porque de nada sirve traerla a una persona con discapacidad para decir, sí, yo le contraté a una persona con discapacidad y está ahí haciendo hora sentado al lado de un escritorio sin tener una responsabilidad. O está ahí apretando el botón del ascensor para abrir y cerrar. Eso no aporta valor para nadie, no aporta valor para la organización, no aporta valor para la persona. Y bueno, vas a poder decir, sí, estoy cumpliendo con lo que dice la ley, pero realmente ese no es el objetivo. El objetivo es poder garantizar una sociedad en donde todos puedan aportar un valor desde sus talentos y sus capacidades. Entonces yo creo que lo que necesitamos es poder mirar eso, ¿verdad? No mirar la condición que tiene la persona y por eso contratarle, sino que mirar dónde se va a adaptar mejor. Creo que ese puede ser el desafío, y creo que también fue un aprendizaje al momento de pensar la ley de incentivos fiscales para empresas del sector privado, donde esta ley no establece un cupo mínimo. Esta ley lo que busca es incentivar y motivar a las empresas. Entonces, las empresas que realmente quieran hacer diversidad e inclusión y contraten a personas con discapacidad van a tener una deducción de sus impuestos. Entonces, no están obligados, pero la oportunidad está. Y si querés pagar menos impuestos, bueno, empezá a apostar por la diversidad e inclusión en tu organización. Creo que ese puede ser un enfoque más acertado, y ojalá más empresas puedan empezar a darle valor y a utilizar este incentivo que tenemos hoy en día como sociedad. Buenísimo. Aprovecho y leo un saludo que nos mandó Nelson desde Villarrica. Saludos a Nelson de Voluntariado Guay, siempre Claro, presente en estos temas. en algún momento veremos que haya un hub por ahí. ¿Por qué no? Bueno, vamos a la pregunta de María Sol, perdón. ¿Crees que ayudaría en la inclusión, la visibilidad de personas con discapacidad? Ejemplo, en los canales de comunicación, sea TV, radio y ahora en las distintas redes sociales. Yo creo que sí. Definitivamente sí, y no solamente, justo estábamos debatiendo con el equipo hace poco sobre esto, ¿verdad? Por ejemplo, una publicidad donde el centro de la estrella sea una persona con discapacidad, a mí personalmente, particularmente, no me termina de convencer, ¿verdad? Pero una publicidad o un espacio en algún medio de comunicación donde promueva la diversidad, donde por ahí haya una persona de una comunidad indígena o una persona con discapacidad, una persona o personas de distintos partidos políticos, ¿verdad? Yo creo que esos espacios en medios que promuevan la diversidad en general y no solamente la discapacidad como tal, creo que suma
creo que aporta y que nos ayuda a todos a ampliar nuestra mirada y a poder tomar conciencia de que vivimos en un mundo diverso, ¿verdad? No todos pensamos igual, no todos hacemos las cosas de la misma manera, y yo creo clave que espacios en medios de comunicación son fundamentales para poder entender y tomar conciencia de esto. Vivimos en un mundo diverso y forma parte de nuestra realidad. Y no transmitir siempre todos las mismas cosas, la misma forma de hacer las cosas, las mismas formas de pensar, ¿verdad? Porque realmente eso es un mundo paralelo que no está muy relacionado a la realidad que nos toca vivir. Entonces sí, creo clave esto. Buenísimo. Bueno, Nelson nos dice que existen datos estadísticos de la inclusión laboral de personas con discapacidad, principalmente en el interior. Perdón, es una pregunta. Pregunta si existen datos estadísticos de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, principalmente en el interior del país, en entes públicos. Sí, y yo creo, bueno, y en algún momento también lo conversaba con Nelson, creo que es una de las grandes oportunidades de mejora que tenemos. Siendo 100% sincero, actualmente no sé si ya se tienen, pero por lo menos hasta hace poco no se tenían datos muy concretos. Y sobre todo también las iniciativas de inclusión en entes públicos generalmente se daban en las instituciones con sede en Asunción y Central y alrededores. Creo que en los entes públicos y en la sede de los entes públicos en el interior del país todavía hay mucho por hacer, y creo que ese es un desafío que tenemos de poder descentralizar las iniciativas, las buenas iniciativas que se hacen, ¿verdad? Porque no es que no se hacen buenas iniciativas, se hacen, pero creo que tenemos que buscar esa manera de universalizar las buenas prácticas y que las oportunidades lleguen a todos en todas las localidades del país, ¿verdad? Creo que todavía hay mucho por hacer ahí también, ¿verdad? Que esas buenas prácticas que estamos teniendo en Asunción y en Central puedan también llegar a otras localidades del país. Igual, no quiero dejar de mencionar que hay muy buenas prácticas, y un poco lo que me conozco ahí en el caso de Villarrica, todo lo que están haciendo y logrando desde el voluntariado ahí me parece muy, muy interesante. Les invito también a conocer un poco de todas las acciones que están logrando, tratando de integrar organizaciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y empresas también de su localidad. Qué bueno, qué grandes. Hugo, te hago una pregunta yo, personalmente, a ver si es que alguien se anima a tirar una última pregunta, ¿verdad? Y es la siguiente. En tu proceso o en tu experiencia de acompañar a empresas, ¿cómo la empresa puede influir a su cadena de valor para que sea más inclusiva? Bien. Yo creo que, bueno, ¿qué entendemos por cadena de valor? Primero, por lo menos como yo entiendo eso, creo que es el entorno que rodea a la empresa, a la operación de la empresa como tal. Y yo recomendaría que ese sea un siguiente paso para promover la inclusión. Que primero la organización, sea cual sea, se anime a dar esos primeros pasos dentro de su empresa, dentro de su organización, que empiece a conocer, que empiece a generar una cultura inclusiva. Y una vez que se va formando, que se va consolidando esa cultura inclusiva, empezar a mirar a cómo poder sumar a toda su cadena de valor, la cadena de valor tanto como clientes, proveedores, y empezar a transmitir todo lo aprendido, promoviendo la diversidad y la inclusión en su empresa, ¿verdad? Creo que es una muy buena práctica, sobre todo para las empresas que ya tienen un camino andado en el tema de la inclusión, ¿verdad? Creo que eso ayuda a multiplicar las buenas acciones y a tomar conciencia sobre este tema. Buenísimo. Y me sumo también, y a propósito te hacía la pregunta yo, ¿verdad? Porque desde Candela, que es una marca que en el fondo en la góndola se puede ver como un producto más, o como un detergente, una lavandina, ¿verdad? Como cualquier producto de limpieza más, en el fondo, ese valor agregado que tiene en un commodity, en un producto que se tiene nomás luego que comprar. Quizás muchas veces pagar unos guaraníes de más o elegir ese producto está generando una importantísima cadena de valor, ya que está generando unos espacios
de trabajo a personas con discapacidad intelectual, que eso otra vez permite un desarrollo integral de la persona, ¿verdad? Y con el simple hecho de elegir un producto, el cambio que podemos generar y ya también empezar a ser más personas inclusivas de una manera más indirecta, ¿verdad? O inclusive ya sea consciente con el medio ambiente, conocer un poco más sobre el producto, ¿verdad? De dónde viene, por qué cuesta tanto, cómo se hace, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que genera mi compra, ¿verdad? O sea, y hacernos también un poco claros y responsables de eso, ¿verdad? Así que bueno, Hugo, para mí fue un placer conversar contigo. Fue impecable el espacio, creo que aprendimos un montón más sobre personas con discapacidad y ir conversando sobre un tema que creo que nos falta mucho, pero que está lindo que empecemos a conversar. Así es, bueno, yo agradecerle a toda la comunidad de Global Shaper que también está conectada ahora y a todas las personas que se interesaron en el espacio. Realmente disfruté muchísimo de compartir con Rorro también, que venimos caminando en el tema de la inclusión ya hace un tiempo. Y bueno, ojalá que cada vez más personas quieran sumarse, quieran interesarse un poco más. Entonces ahí también de vuelta decir que estamos súper abiertos a poder seguir compartiendo y conversando. Bueno, planteando el tema, ¿verdad? De vuelta, creo que espacios como este son súper importantes para empezar a conversar y aprender juntos, ¿verdad? Hay gente que sabe más sobre algún tema, hay otra gente que plantean puntos de vista distintos y creo que de esa manera nos vamos enriqueciendo y aprendiendo todos. Así que, bueno, invitarles a que estén atentos a las redes también de Global Shaper para las próximas sesiones que vamos a tener hablando sobre los distintos enfoques y pilares que buscamos plantear desde la comunidad. Buenísimo, y antes de pedirnos de todos, bueno, ya apareció Gaby. Pero bueno, hacer un cierre. Muchas gracias también de mi parte por el espacio, por conversar y por plantear también la conversación. Gracias a todos los que se conectaron y así como dijo Hugo, entonces vamos a tener de vuelta otra edición más de Shaper Talk en febrero. Estén atentos a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y nada, esperamos de vuelta a contar con toda la audiencia. Buenísimo. Bueno, entonces nos vemos hasta la siguiente Shaper Talks. Chao, chao. Chao, chao.